Último día de nuestra recorrida por los países de la Unión Europea y del espacio de Schengen, haciendo en nombre de Patria Grande una recorrida de carácter periodístico sobre el viejo mundo, sobre el continente en el que se percibe de modo cada vez más claro, más acentuado, un corrimiento hacia la derecha, en los países en donde hasta hace muy poco tiempo prevalecían políticas de gobierno de naturaleza progresista, el caso de Suecia, el caso de Finlandia, donde la extrema derecha se ha convertido en un bastión. Hay situaciones en el resto del viejo continente en donde estas cuestiones aparecen cada vez con mayor fuerza, con mayor claridad. Y claro, para nuestra visión latinoamericana esto representa un problema. Pero hoy estamos en el último momento de nuestra gira en la residencia de la Embajada Argentina en Madrid, con su titular, Ricardo Alfonsini. Vamos a entrevistarlo ahora para ver qué piensa, en principio, de esto que acabo de decir, el corrimiento, el giro a la derecha que se ve en la mayor parte de los países de la Comunidad Económica Europea. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ernesto? Muchas gracias por la nota. Bueno, la pregunta está planteada, Ricardo. Decime, ¿cuál es tu visión después de tantos años de estar aquí? Sí, lo más preocupante tal vez sea el siguiente, el fenómeno siguiente, la emergencia de ciertos liderazgos muy corridos a la derecha, autoritarios. Eso por lo menos es lo que les preocupa a la mayoría de los dirigentes acá en Europa, la emergencia de esos liderazgos e incluso también en América Latina. Pasa lo mismo. Bueno, yo creo que para detener esos liderazgos hay que producir cambios muy importantes desde el punto de vista de las políticas económicas que se aplican. No se va a detener a esas emergentes con discursos que defiendan el statu quo. Para mí no. Hay un gran desencanto por parte de la sociedad que tiene que ver con el hecho de que han perdido confianza en el futuro y bueno, eso genera las condiciones que hacen posible la emergencia de esos liderazgos, ¿no? Hace muy pocos días estuvo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y hubo algunos encontronazos, sobre todo con las autoridades francesas por el intento de establecer un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea a raíz de algunas exigencias que en particular los franceses le plantearon a Lula vinculada con la producción agropecuaria y con la utilización de reglas que solo sirven a los intereses europeos, esto desde el punto de vista de Lula. ¿Qué pensás? Mira, yo, más allá de lo que cada uno pueda pensar acerca de los términos en los que se arribó a este acuerdo, lo cierto es que si se ha demorado es por responsabilidad de la propia Europa. Era Europa la que venía demorando la discusión en los distintos países y ahora se conoce la decisión que tomó Francia en la que dice que no va a aceptar el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea tal cual estaba en los términos en los que fue acordado. Así que la pelota la tiene Europa. Con respecto a la situación política en España, yo entiendo que como embajador de la República Argentina no puedes profundizar demasiado, pero nosotros hemos recorrido en el tiempo en el que estuvimos aquí, días anteriores y en esta última visita, hemos establecido contacto con algunos dirigentes del PP y le hemos preguntado por esta asociación que tiene el Partido Popular, que es un partido de derecha, con una expresión mucho más corrida a la derecha, como es Vox. Sí, bueno, yo no puedo opinar acerca de la situación local, pero te digo que, mira, todos los oficialismos en general están sufriendo porque todos padecieron un fenómeno que fue muy negativo, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino económico, la pandemia. Pero además después de la pandemia, la guerra, incluso en España la sequía también, ¿no? A pesar de ello, bueno, se han registrado índices que revelan que
España ha experimentado una mejoría en términos económicos, incluso en términos macroeconómicos. La inflación, por ejemplo, es inferior a la que existe en la mayoría de los países del resto de Europa. Pero bueno, y el crecimiento previsto está por encima del que se puede registrar en otros países de Europa. Pero lo cierto es que desde el punto de vista electoral las cosas están complicadas porque, bueno, pasaron años en los que, como consecuencia de la pandemia y ahora de la guerra, se han generado problemas económicos y con ello problemas sociales. Habrá que ver qué es lo que decide la ciudadanía. La ciudadanía española se va a despedir en las elecciones adelantadas para el 23 de julio próximo, pero nosotros en Argentina tenemos elecciones en octubre y la situación en nuestro país es bastante complicada. Hay una clara diferenciación entre dos modelos, dos proyectos de país. Uno, el que expresa ahora Unión por la Patria, con la fórmula Massa-Rossi, y otro, el que está representado por las distintas personalidades que pretenden obtener la candidatura presidencial o el triunfo electoral. Estoy hablando de Larreta, estoy hablando de Bullrich, estoy hablando de Milei. Sí, bueno, en la Argentina pasa lo mismo que en todos los países. Hay una confrontación entre dos proyectos políticos, uno de izquierda y otro de derecha. Lo que pasa es que a los argentinos nos da cierto pudor utilizar estos términos. En Europa no. En Europa nadie se sienta acomplejado por decir yo soy de derecha, ni nadie se sienta acomplejado por decir yo soy de izquierda. Y esta confrontación entre la izquierda y la derecha es la que se está dando en todos los países. Y bueno, también en la República Argentina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, habría que escribir un libro, pero yo te diría que hay una idea básica que caracteriza a la derecha, que es la siguiente. Para la derecha, lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país, en consecuencia por la gente, porque del cómo funcione la economía depende muchísimo las condiciones de vida de la gente. Bueno, para la derecha lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es meterse lo menos posible. La izquierda, los sectores progresistas piensan que la economía es algo muy importante que no se puede dejar librado únicamente al mercado, porque como te decía, de ello depende las condiciones de vida de la gente. Yo soy de los que adhieren a posiciones de izquierda o progresistas. Y el radicalismo, Ricardo, porque el radicalismo tiene mucho que ver contigo y vos con él. Sí, bueno, yo te digo una cosa, lo digo siempre, el radicalismo solo nominalmente están juntos para el cambio. Desde el punto de vista de lo que es importante en un partido político, sus ideas, su significado, su razón de ser, su ideología, su proyecto, digamos, no tiene nada que ver con el radicalismo. La fuerza que hacia adentro de Juntos por el Cambio se llama radicalismo, de radicalismo solamente tiene el nombre. Y claramente el espacio Juntos por el Cambio expresa una visión que representa a los sectores de la sociedad que reclaman recetas de derecha, recetas liberales. Bueno, yo creo que eso es un gran error. Con esa receta no se le hace bien al país. En nuestro país no se van a resolver los problemas con recetas de esa naturaleza y además le han hecho un daño a la Unión Cívica Radical, con lo que también le hacen un daño al país, porque en la medida en que tengamos partidos políticos con calidad, bueno, la política va a tener un funcionamiento mejor. Y la verdad que andar cambiando de ideas y transformarte en lo opuesto de lo que fuiste, no habla mucho de la calidad de los partidos, ¿no? Sí, hay algo que importa, o digamos, o que resalta claramente cuando uno habla con Ricardo Alfonsín, no es solamente su parecido físico, sus inflexiones de voz, sus gestos, es todo el mundo que peina algunas canas o que tiene algo de juventud acumulada como yo, o bastante, lo sabe perfectamente. Pero también Ricardo Alfonsín tiene ideas y luchas e historia en el radicalismo. ¿Estás dispuesto a dar alguna pelea dentro de tu partido? Yo doy pelea por ideas y habrá que ver qué es lo que voy a hacer cuando regrese a la Argentina. No me quiero anticipar. Lo que digo es sí, yo no soy radical porque me guste la marcha, que me gusta, no soy radical porque me guste la lista 3, no soy radical porque me gustan los colores de la bandera, soy radical por lo que fueron radicales Irigoyen
Ilia, Levenson, Larralde, Alfonsín. Estoy seguro que ninguno de estos dirigentes se hubieran afiliado a la Unión Cívica Radical si el partido siempre hubiera representado las ideas que representa hoy. Y bueno, yo voy a dar una pelea por las ideas del partido. Veré cómo, cuándo, dónde, pero voy a dar una pelea por esas ideas. No creo, reitero, que lo que hoy está haciendo el partido tenga nada que ver con la Unión Cívica Radical. Sé que lo reivindican a Alfonsín muchos, a Irigoyen, probablemente Alfonsín, Irigoyen e Ilia sean los dirigentes a los que más homenajes se le hacen. Yo les digo a mis correligionarios que no sé si van a hacerle un homenaje o a pedirle disculpas, porque la verdad que más allá de las veces que le rinden homenaje o que lo invocan, hacen exactamente lo contrario de lo que hubiera hecho Raúl Alfonsín. Alfonsín no hubiera hecho un acuerdo como el que ha celebrado la Unión Cívica Radical en el año 2015, antes de las elecciones presidenciales. Raúl Alfonsín, tu padre, el presidente al que todos reconocemos como el padre de la democracia, pero no con un sentido, digamos, no como una frase hecha, sino porque realmente representó lo que en aquel momento en la Argentina era imprescindible, el enfrentamiento con lo que era, en ese momento llamábamos el partido militar, la dictadura genocida. Raúl Alfonsín instrumentó, hizo posible algo que es histórico, que es reconocido como lo único que se hizo en el mundo entero, el juzgamiento a las cúpulas de los militares responsables del genocidio. Tu padre, Raúl Alfonsín, dijo unas cuantas cosas. Recuerdo 2 o 3 de ellas. A ver, una, si la sociedad se derechiza, el radicalismo tiene que acostumbrarse a perder elecciones. La otra, el límite es Macri. La otra, no lo puedo decir tal vez porque ya no estaba, pero el expresidente Mauricio Macri, cuando ejercía la primera magistratura de la Nación, le pidió perdón al rey de España en nombre de los argentinos. Y a mí me gustaría saber qué pensás vos. Bueno, primero te voy a decir, cuando efectivamente muchas veces me preguntan qué hubiera dicho tu padre si hubiera vivido cuando se hizo este acuerdo con el PRO, entre otros partidos políticos, a los que respeto. Yo respeto todas las ideas democráticas, todas, y por supuesto a quienes las encarnan, pero también respeto las mías, las de mi partido, ¿no es cierto? Es mi obligación esa. Y Raúl Alfonsín, me preguntan qué hubiera hecho. No sé por qué me preguntan eso, o no tienen, no se han informado bien, o se hacen los que no se acuerdan, porque Raúl Alfonsín contestó ya esta pregunta, cuando dijo que, bueno, con el PRO no debíamos hacer un acuerdo por razones no que tengan que ver con las condiciones personales de su dirigente, sino por las ideas que encarna el PRO, porque representa ideas y visiones muy diferentes, antagónicas, diría, respetables, pero antagónicas a las de la Unión Cívica Radical. Después, eso de que dijo esa frase, le cambiaron el sentido, el significado, la tergiversaron, la adulteraron algunos radicales, y hoy están actuando como si Alfonsín hubiera dicho, si la sociedad se derechiza hay que prepararse para derechizarse y para poder ganar elecciones. Dijo exactamente lo contrario. Y que nadie me diga a mí, pues yo sé, no lo leí en los diarios yo, qué posiciones estuvimos acompañando nosotros, qué decisiones estuvimos acompañando, que son absolutamente las contrarias a las que nosotros creíamos que había que acompañar. Y la otra pregunta es la de que me dijiste, bueno, lo de el rey de España. Bueno, querés que te diga con todo el respeto hasta a quien formuló la frase esa, pero me da vergüenza como país, digamos, ante los españoles, me da un poco de vergüenza. Que, a ver, hombre, pero ¿quién? Nosotros estábamos dando la vida en ese momento, los próceres nuestros y los que peleaban, los que vivíamos en las colonias
rioplatenses y de América, dando la vida por la independencia. Nadie debe avergonzarse o pedir perdón por luchar por su independencia. Hay que luchar porque no te la conceden gratis. Se conquista la independencia, como lo demuestra la historia. Bueno, también le pidieron perdón por lo de Repsol. Eso es otra cosa que me parece una barbaridad. Yo me acuerdo que cuando se estatizó Repsol, yo tuve que hablar. Eso fue Prat Gay. Sí, bueno, yo no quería personalizar. No, está bien, bueno. Pero digo, Prat Gay, y yo te digo, yo dije exactamente al revés. En el discurso dije que me daba vergüenza imaginar lo que pensarían los españoles cuando al estar, si se enteraban de que Repsol había, bueno, tenido una actitud que no tenía mucho que ver con lo que exigían los contratos de concesión y que la Argentina no había tomado ninguna decisión para obligarlo a cumplir con esos contratos. Esa es la verdad. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Sí. Cuando el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, te propuso ser embajador ante el Reino de España y de Andorra. Sí. ¿Qué fue lo que pensaste? Bueno, yo venía conversando con Alberto desde hacía tiempo ya, ¿no? Y habíamos conversado sobre cuestiones que para mí eran no solo muy radicales, valiosas, en realidad valiosas debían ser para la mayoría de los partidos, pero sobre todo dos de ellas, ¿no? Eso me entusiasmó muchísimo. Una tenía que ver con lo que hablábamos acerca de la necesidad de generar condiciones para el diálogo. Lo malo del diálogo no es que no exista, si vos querés, es que también es malo, sino las razones por las que no existe el diálogo. Vos no dialogás cuando tenés una desconsideración, una opinión muy negativa, desprecio por el adversario. Y no es bueno que existan ese tipo de opiniones acerca del adversario. La falta de diálogo es muy malo. Raúl Alfonsín decía, cuando no hay diálogo en política hay violencia. Y es así, efectivamente. Y Alberto decía, necesitamos recuperar el diálogo entre las distintas fuerzas políticas. Por supuesto que no todos requieren consenso, pero nosotros tenemos problemas muy serios y difíciles de resolver y que hacen sufrir muchísimo a la gente. Y a veces tenés que llegar a soluciones de compromiso en las que cada una de las partes cede un poco. Y si vos te querés poner muy principista, podés terminar asumiendo posiciones muy reaccionarias, porque no permitís ni siquiera progresar un poco por ponerte muy principista y muy intransigente. Yo creo que una de las virtudes del estadista es precisamente saber hasta cuándo puede confrontar, pelear y tirar y cuándo debe aflojar un poco para arreglar. No es fácil comprender cuál es ese momento, ¿no? Pero esa es una de las virtudes del estadista. Y eso hablábamos con Alberto, la necesidad del diálogo. Y hablamos además que la necesidad del diálogo en particular para resolver la crisis que padece una de las instituciones más importantes del país, que es el Poder Judicial. Porque esto del descrédito del Poder Judicial no es nuevo, y la responsabilidad de este descrédito es de la política. No hemos sido capaces nosotros de hacer las cosas de manera tal de que la gente no tenga ninguna duda acerca de la independencia con la que puede efectivamente actuar el Poder Judicial. Independencia no solamente de otros poderes del Estado, independencia también de poderes fácticos, de poderes económicos. Bueno, tenemos que garantizarle eso a la sociedad. Si no lo hacemos, no solamente desconfiará del Poder Judicial, sino también desconfiará de los políticos. Y eso es muy, muy dañino, le hace mucho daño a cualquier país. Y del otro tema que hablábamos, en esto ya tal vez algunos no coincidan con esto, algunos no coincidan, hablábamos con Alberto de la necesidad de abandonar la filosofía que había orientado la gestión de gobiernos de Cambiemos. Para Cambiemos, lo mejor que podían hacer los gobiernos por la economía de un país es no meterse con ella. Esas políticas que se aplicaron durante el 2015 al 2019 estuvieron inspiradas en esa filosofía. Ya sabemos cuáles fueron las consecuencias del 2015 al 2019 de esas políticas, pero también sabemos cuáles fueron las consecuencias en otros tiempos en los que se aplicaron estas mismas políticas, como por ejemplo, comparo nada más que las políticas económicas, ¿no? En los tiempos de la dictadura militar, aunque luego un gobierno democrático también aplicó ese tipo de recetas y no nos fue bien, pero además fijémonos en el mundo, qué es lo que ha pasado con esa receta. Nunca han mejorado con esa receta los sectores populares. Bueno, esas tres cosas en las que coincidíamos con Alberto nos hicieron pensar en muchas otras en las que también teníamos coincidencia. A mí me parece que hizo un buen gobierno
un buen gobierno, y hay que ponerlo en contexto. Bueno, no quiero hacértelo demasiado largo, pero hay que poner en contexto el gobierno de Alberto Fernández. Para mí sufrió una gran incomprensión, ¿no? Una gran incomprensión por parte de la oposición. Y me hace acordar en esto al gobierno de Raúl Alfonsín. Al gobierno de Raúl Alfonsín. También sufrió una gran incomprensión acerca de las dificultades que teníamos en esos momentos, económicas, políticas, nacionales, internacionales. Alberto también tuvo que gobernar en un momento así, muy difícil, y no hubo comprensión por parte de la oposición, más bien utilizó las dificultades con criterios electoralistas. Bueno, a mí me tocó en aquel momento, en particular en 1980 y pico, realizando mi tarea periodística, entrevistar a Domingo Felipe Cavallo, Claro. Que era diputado nacional de la oposición en ese momento y que hacía una gira por Estados Unidos con sus amigos, sus relaciones con los grandes bancos, con los grandes banqueros, y recomendándoles que no le prestaran dinero, que no les facilitaran al gobierno de Raúl Alfonsín en ese momento una cantidad que, comparada con las cantidades que se barajan ahora, era mínima, pero era muy importante para la economía de la Argentina. Y lamentablemente lo consiguió. Cavallo, con su gestión ante los organismos financieros internacionales, privados y entes estatales, consiguió que efectivamente no le facilitaran el dinero al gobierno del doctor Alfonsín, y eso precipitó lamentablemente la caída en una crisis hiperinflacionaria. Sí, señor. Yo me acuerdo de la frase, no vamos a decir a quién se la atribuyen, que se vayan escupiendo sangre para que podamos hacer lo que se hizo finalmente en la década del 90. Necesitamos, para poder hacer eso, que se vayan escupiendo sangre. Necesitaban una crisis muy severa, que se produjera una crisis económica, social y política muy severa. Bueno, lo consiguieron. Bueno, yo creo que, yo no puedo decir que hoy, no sé, alguien haya hecho un trámite ante el fondo o ante los estados que pueden influir en el fondo similar. Pero sí no veo que se sumen a los reclamos que hacen otros países a favor de la Argentina, sobre todo en este momento, a favor de una revisión. Ya el acuerdo que había firmado el gobierno de Macri, que era muy, muy malo, no lo hicieron a propósito, creían que estaban haciendo lo mejor seguramente, pero un gran error. Fue un gran error. Bueno, el acuerdo que firmó Macri por una deuda enorme y a pagar en muy corto plazo fue corregido por la Argentina. Se corrigió y en mucho el acuerdo que había firmado Macri. Pero luego de producida la guerra, luego de la sequía sobre todo, luego de que las tasas de interés fueran modificadas por la FED y se aumentaran, se han producido, ese acuerdo ha quedado desactualizado, es necesario revisarlo. Y nos acompañan en esta solicitud de revisión que está haciendo el gobierno argentino frente al Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía, nos acompaña Paraguay, Colombia, Bolivia, Brasil, hasta en otros momentos, ahora también España, Francia, Alemania, Italia. ¿Y en la Argentina? No podemos contar con una declaración de parte de la oposición que diga, que le envíe una carta también al presidente de los Estados Unidos, como le han enviado estos latinoamericanos, estos presidentes latinoamericanos, siendo que es necesario revisar que se han producido cambios, hay cambios sobrevinientes, posteriores a la revisión que hizo este gobierno del acuerdo de Macri, que aconsejan hacer otro cambio ahora. Pero en la Argentina no. Así que, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Que la oposición no diga nada de cosas tan importantes como esta. Yo no sé cómo los argentinos no le reclamamos a la oposición, que se manifieste también, no por el gobierno, por los argentinos. Sí, se advierte claramente que hay dificultades para comprender lo que es el interés nacional por encima de las internas políticas partidarias. Nosotros estuvimos aquí, no quiero que te involucres en esto que voy a decir, pero nos tocó estar en España cuando la presidenta del PRO, que es candidata o precandidata a la presidencia de la República Argentina, me refiero a la señora Bullrich,
sostuvo ante un auditorio que la aplaudió a rabiar, la Fundación Libertad, que preside el escritor Vargas Llosa, que había que dinamitar la economía del kirchnerismo. Esto fue una frase textual, pero ese dinamitar forma parte de un lenguaje que se viene utilizando desde esas fuerzas políticas hace bastante tiempo. Sí, claro, bueno, yo no puedo creer que se utilice ese lenguaje, porque es un lenguaje impropio de la política civilizada, de la política con mayúscula. Hoy la oposición no le reconoce ningún mérito al gobierno. Por ejemplo, hay muchísimas dificultades y no podía ocurrir otra cosa después de los problemas que hubo que enfrentar. Tengamos en cuenta el contexto en el que tuvo que gobernar. Todos los países del mundo sufrieron y en muchos sentidos. En España, por ejemplo, el año 2020, con la pandemia, el PBI cayó 11 puntos. En Argentina cayó 9 y pico, pero todos los países vieron aumentar el desempleo, vieron aumentar sus deudas, se generó inflación, cayeron las inversiones, se detuvo el comercio internacional. Todos los países sufrieron. Y por supuesto nosotros sufrimos, porque teníamos una deuda extraordinaria. Esa quizás es la peor parte de la herencia del anterior gobierno, pero además tuvimos una oposición que no comprendía demasiado las cosas. Y no me parece que haya que ignorar, por ejemplo, que a pesar de todo se registró récord las recaudaciones están por encima. Recaudaciones son recursos del Estado para poder destinarlos sobre todo a los sectores que más necesitan las prestaciones de servicios por parte del Estado. Mejor dicho, récord no, recaudación superior a la que existía en el anterior gobierno. Exportaciones que son superiores a las que existían en el anterior gobierno, actividad industrial superior a la que existía en el anterior gobierno antes de la pandemia, inversiones superiores a las que existían en el anterior gobierno. Claro que no se nota porque hay una gran inflación que ha hecho caer el poder adquisitivo de los salarios. También había caído en el gobierno de Macri, 20 puntos había caído. También se había duplicado la inflación en el gobierno de Macri y la iban a resolver de taquito. Y yo no creo que cuando Macri decía esto lo dijera por demagogo. Él creía realmente que era fácil, que las cosas, que gobernar era muy fácil, que solamente... La inflación la resolvía en un abrir y cerrar de ojos. Cerrar de ojos, y que lloverían las inversiones, iban a llover las inversiones, y que no hay nada peor que el que no sabe y cree que sabe. Y creían que gobernar el país es como manejar una empresa. No, no, son cosas muy distintas. Gobernar un país y manejar una empresa. Yo me acuerdo que decían, no, los problemas que tenemos los argentinos tienen que ver con el hecho de que los políticos son ignorantes, no saben, les falta mundo, no han estudiado en las principales universidades, ¿no? Y bueno, y que el día que llegaran quienes no eran políticos y que hubieran hecho todas estas cosas que ellos le echaban de menos en los políticos, los problemas se arreglarían. Bueno, llegaron un día, llegaron en el 2015 y en el 2019 perdieron las elecciones. Y no porque le fue bien, porque no le fue bien. Por eso las perdieron, porque no le fue bien. Y no es que no le fue bien porque no querían que les vaya bien. Ellos querían hacer las cosas bien. Pero bueno, las recetas que se aplicaban eran una receta que no podían sino tener las consecuencias que efectivamente tuvieron. Por eso yo le digo a la sociedad, por favor, sobre todo a los sectores de la clase media, a los sectores del trabajo, a los jubilados, a los empleados públicos, a los docentes, a las enfermeras, bueno, que voten pensando en sus intereses y en el interés general, ¿no? Y yo creo que no hay nada que esté por encima. A ver, que un elemento importante del interés general tiene que ver con la necesidad de generar bienestar en toda la población. Y eso no lo hace el mercado. Y eso requiere de la política. La política se puede equivocar también, claro que sí, como se equivoca el mercado. Pero yo creo que existen más riesgos de que el mercado se equivoque que de la política se equivoque, ¿no? Bueno, el numen de la dictadura genocida que sufrimos los argentinos a partir de 1976, me refiero a Martínez de Oz, sostenía claramente como un latiguillo achicar el Estado para agrandar la nación. Claro, bueno,
Y eso es mira, pero no es una teoría. A ver, no es que yo haya leído teoría económica y diga que en función de la teoría económica ha quedado demostrado, si no, no sería una teoría, si estuviera demostrado, que la deserción del Estado en las cuestiones económicas no es buena. No, 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 lo demuestra la historia. ¿Cuándo se han producido los progresos de los países? El progreso social, el progreso industrial incluso, porque ningún país empezó siendo un país industrializado, se hicieron países industrializados. Y qué casualidad que la mayoría de las potencias son países industrializados, ¿no? Bueno, ¿cuándo se produjeron esos progresos sociales? ¿Cuándo se hicieron fuertes las economías? ¿Cuando se aplicaron políticas de esa naturaleza? ¿No? Cuando se aplicaron políticas que tenían una fuerte presencia de políticas económicas con una fuerte presencia del Estado, alentando y promoviendo determinadas actividades. A veces, no en nombre del interés general, ¿no? A veces no en nombre del interés general, porque, por ejemplo, a ver, cuando la crisis financiera del 2008 y salieron a bancar, a rescatar a los bancos, ¿lo hicieron en nombre del interés general? Tenemos la idea de que el neoliberalismo rechaza el Estado. Lo rechaza mientras no lo necesite. Había un grupo de corporaciones que están muy interesadas en que el Estado no se meta, porque entonces son ellas las que deciden cómo se organiza la economía, cómo se distribuye el ingreso, cómo se pagan los impuestos, pueden influir mucho en las corporaciones. Ahora, cuando esas mismas corporaciones que están contra el Estado necesitan del Estado, ahí sí piden que el Estado intervenga, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con la crisis financiera del año 2008, como ocurrió, por ejemplo, con la pandemia, que salvó el Estado a muchísimas empresas. Y hay otra vuelta de tuerca respecto a esto que señalas con respecto a las corporaciones y su relación con el Estado. Cuando las grandes corporaciones, me refiero a las grandes corporaciones, claro, las que ejercen prácticamente la gobernanza mundial. Claro. Cuando ellas, cuando quienes las representan, ponen a los gobiernos, entonces están absolutamente de acuerdo con las políticas del Estado. Exactamente. Pero el asunto es que los gobiernos lo pone el voto. Entonces deberíamos estar aplicando políticas que son las que quieren las mayorías, cuando son las gobernaciones las que, deciden a través de la influencia que tienen sobre los parlamentos o sobre el ejecutivo de la política, la democracia se degrada. La democracia es un régimen en el que no solamente la gente elige quién los va a gobernar, sino que elige en función de programas, y esos programas tienen que ser cumplidos. Así que bueno, que no se extrañen entonces algunos dirigentes políticos con un gran compromiso con la democracia, si ven que emergen esos liderazgos de los que hablamos antes, y no van a detener, insisto, esos liderazgos con discursos moralistas y defendiendo el statu quo. A la gente hay que decirle que se han cometido errores. Se están dando cuenta ahora de que se han cometido errores. Ahora, por ejemplo, en Europa se empieza a hablar de nuevo de la necesidad de industrializar. Se arrepienten de haber promovido la deslocalización, la desindustrialización en Europa, haber enviado las fábricas que tienen en Europa y en Estados Unidos a Asia. Ahora se arrepienten y quieren revertir el proceso. Y en Argentina todavía estamos discutiendo si hay que industrializar o no. Y en todo caso, si a esa decisión la tiene que tomar el mercado o la política. Por favor, Dios mío, a ver si nos damos cuenta. Esta decisión la tiene que tomar la sociedad a través de sus representantes, los que elige a través del voto. La política la tiene que tomar. Soy radical, pero me imagino que no te va a molestar que recuerde una cita que Perón hizo alguna vez y sí, quedó en la memoria popular, sí, cuando dijo que la víscera más sencilla del hombre es el bolsillo. Sí. Y esto tiene que ver con algo que vos dijiste en el curso de esta nota respecto a las dificultades que puede tener el hombre de a pie, la mujer de a pie, la gente en general respecto de algunas cuestiones que pueden considerar o sonar abstractas para la vida de todos ellos. ¿Qué pensás sobre esto? Bueno, sí, cada vez las sociedades cada vez son más complejas, cada vez nos cuesta más entender qué es lo que está pasando, identificar bien dónde están nuestros intereses, y aquí deberían cumplir un rol muy importante los medios de comunicación. Vos fijate con el tema del discurso del odio.
Esto hay que decirlo. El discurso del odio es muy malo, nocivo, es terrible, ¿eh? Y puede terminar causando problemas muy serios, hay que detenerlo. Y claro que hay un discurso del odio, pero cualquiera que vea y ingrese a las redes sociales, no a ver lo que dice una persona que no sabemos quién es, a ver lo que dicen dirigentes. Hace poco un dirigente de una fuerza, líder de una fuerza aliada a Cambiemos, dijo que este tipo de manifestaciones como las que habían ocurrido en Jujuy se arreglan con bala o cárcel. ¿Cómo puede decir un dirigente una cosa de esa naturaleza, amigo? Bueno, y digo, los medios de comunicación deben hacer docencia. La política debe hacer docencia, sí, pero tenemos dificultades para hacer docencia, porque la política en este momento, frente al desafecto y la desconfianza por parte de la sociedad, no goza de demasiada credibilidad. Pero los medios sí pueden gozar de credibilidad y deberían hacer un esfuerzo para terminar con este clima de confrontación, de crispación. El adversario es perverso, el adversario nunca tiene razón, el adversario siempre está haciendo las cosas mal porque quiere. Deberíamos terminar con eso. La barbaridad, los adjetivos que se utilizan para definir al adversario. Dios mío, estas cosas, y son promovidas, a veces celebradas por los medios. De uno y otro lado, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, el rol de los medios de comunicación, ¿cuál es? Generar conciencia, hacer docencia. ¿Cuál debería ser el rol de los medios de comunicación? Tratar de que la gente cuente con todos los elementos de juicio como para poder hacer un análisis autónomo acerca de lo que está pasando en el país, no interpretar adecuadamente la realidad. No pasa eso hoy. Y la política no puede hacer demasiado por eso, ni siquiera creo que sea la mayor responsable. Hoy, digamos, hoy la política no puede comunicar como sí pueden hacerlo otras instancias. Comunicar para generar conciencia, no para manipular, no para persuadir. No son medios de persuasión, son medios de comunicación. Ricardo, tu mención acerca del discurso del odio, que efectivamente se instaló en la sociedad argentina y muy lejos de haber sido combatido por los medios de comunicación, yo creo que fue estimulado de alguna manera por algunos de ellos, los más concentrados al menos. Pero cuando mencionabas esto, yo no puedo menos que recordar que el 1 de septiembre del año pasado intentaron asesinar a la vicepresidenta de los argentinos y en uno de sus discursos o manifestaciones últimas, Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta, dijo algo a propósito de eso que me parece interesante y que está relacionado con la historia que te compete, muy particularmente por ser nada más y nada menos que el hijo del entonces presidente de la República Argentina, Ricardo Raúl Alfonsín. La vicepresidenta dijo que el 1 de septiembre del año pasado se había roto el pacto democrático que se había sellado el 30 de octubre de 1983, cuando se estableció el conjunto de la sociedad y de la política que nunca más la eliminación de un adversario iba a ser posible en un país que se preciara de ser democrático. Sí, yo creo que se manifestó la ruptura del pacto democrático. Creo que el pacto democrático, aunque no tan explícitamente, en realidad se había manifestado también en las marchas que se hacían cuando la cuarentena y todo eso, cuando le decían al gobierno que era una dictadura constitucional, que avanzaba sobre los poderes de la República con la ley de emergencia administrativa, cuando le decían, comparaban a la cuarentena con el gueto de Varsovia, la democracia, me acuerdo, hubo un artículo escrito por la oposición, está amenazada como nunca. Eso todo el mundo sabe que es falso, absolutamente falso. Pero deslegitimar a un gobierno es una cosa muy seria, porque el gobierno no aplicaba las políticas neoliberales.
Entonces decían que era un gobierno que no era democrático, que parece que tenés que aplicar esas políticas, si no, no sos democrático. Y eso no solamente pasa en Argentina, pasa en muchos otros países del mundo. Bueno, de legitimar un gobierno es un problema muy, muy serio. Una vez que se apodera la idea de que ese gobierno no es legítimo, ¿qué pasa? Bueno, eso ya era una conducta que no podía sino revelar cierto descuido por lo que era el pacto democrático, lo que es el pacto democrático que habíamos logrado acordar a partir de 1983. Sí, lamentable, lamentable. Se cruzaron líneas rojas. Y a mí me llama la atención que la Unión Cívica Radical, que sufrió mucho esto, pues nosotros lo sufrimos en los 80, no haya aprendido. Nosotros decíamos en ese momento a la oposición que no hagan a nadie lo que no les gusta que le hicieran, no les gustaría que le hicieran a ellos. Bueno, hoy estamos haciendo nosotros cosas que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, los radicales. El gobierno tuvo que enfrentar muchísimos problemas y no es menor el de la gran incomprensión. Vieron las dificultades como un aliado desde el punto de vista electoral en la oposición. Casi diría, la pandemia fue un aliado, porque sabían que no iba a poder mejorar la situación económica y social heredada en el 2019, que se iban a generar complicaciones, y era necesario hacer un esfuerzo para que la sociedad creyera que las complicaciones que se generaban no era culpa de la pandemia, culpa del virus, sino del gobierno. Y hubo toda una campaña orientada a instalar esa idea en la sociedad, y creo que se instaló. Más allá de los errores que se cometen siempre en los gobiernos. Ningún gobierno hace todo mal, ni siquiera en la década del 90, cada vez que se abrió una universidad o se hacía una escuela era una cosa buena. Ningún gobierno hace todo mal, tampoco ningún gobierno hace todo bien. Bueno, y por supuesto que se han cometido errores. Se han cometido errores, pero yo creo que hubiera sido mucho peor la cosa si en el 2019 hubiera ganado Cambiemos y hubiera enfrentado la pandemia con las políticas que decía que iba a aplicar el que era candidato entonces Mauricio Macri. Más de lo mismo, es decir, si se hubieran aplicado las políticas que se aplicaron desde 2015 al 2019, pero más rápido, estaríamos mucho peor desde el punto de vista económico. Claro, esto es contrafáctico, pero la gente tiene que pensar qué es lo que pasó en aquel gobierno. Y sin pandemia, sin guerra, sin sequías, sin tasas de interés que subían como están subiendo ahora las de los bancos centrales y las que pesan sobre la deuda nuestra. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera gobernado el PRO? A ver qué hubiera pasado. ¿Y qué va a pasar si gobierna hacia adelante el PRO? Bueno, pensemos qué es lo que va a pasar. Tenemos la obligación de pensar eso por nosotros mismos y por el país. Tenemos un problema gravísimo que es la deuda externa argentina. Es un problema central. ¿Crees que el radicalismo, por ejemplo, tendría que expresarse en este sentido? Mira, el radicalismo, no, ¿querés que te diga la verdad? No les va a gustar a mis correligionarios lo que yo les digo, pero lo he dicho siempre. El radicalismo renunció a su identidad del 2015 al 2019. Renunció, la puso en suspenso, si vos querés. Y acompañó todas las decisiones que tomaba el gobierno, aunque fueran exactamente las contrarias que las que nosotros creíamos que había que tomar. Ellos lo negaron, pero es así, yo lo sé, yo no lo leí en los diarios, ni me lo contó nadie, yo lo sé. Acompañamos decisiones que nosotros creíamos que no eran buenas, probablemente porque pensaban que haber planteado diferencia hubiera afectado la imagen de cohesión del gobierno y eso no era bueno. Probablemente pensaban eso, no lo sé, probablemente pensaban eso. Y vos me habías preguntado por el partido, si el partido se ha corregido, ha cambiado de... Sí, tendría que manifestarse respecto de de la deuda, pero absolutamente. Y recién, ahora ha empezado a hacer alguna tímida crítica respecto del endeudamiento. Pero eso fue un error garrafal. Tal vez obligados a cometer ese error por lo que habían hecho antes con el endeudamiento privado que no se podía pagar. A ver, lo que no saben los argentinos es que el gobierno de Macri terminó en default. ¿Por qué en default? Terminó en default porque modificó unilateralmente las condiciones de pago de la deuda en pesos. Es decir, lo que vencía en un año, dijeron, no, te lo voy a pagar otro año, unilateralmente. Eso literalmente se llama default. Bueno,
Y como no tenía plata para pagar esa deuda, tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional para evitar que el país estallara. E incluso llamaron a la oposición para que no, a la oposición, a Alberto Fernández, para que tuviera una actitud responsable y no hiciera olas en ese momento tan crítico, que fue el que se produjo después de que perdieron las PASO, para que no se produjera una crisis como la que se produjo en el 1989, entre otras cosas por la acción de la oposición. Bueno, y Alberto Fernández actuó con mucha responsabilidad. Deberían tener en cuenta eso también, ¿no? No, yo no creo que haya habido ahora la misma comprensión, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Y las cosas que dicen, el gobierno va desastroso, ¿de dónde sacan eso? A ver, ¿qué confusión de qué elemento? Inflación. Hubo muchos gobiernos con inflación. Y fueron gobiernos que defendieron los intereses nacionales. Y nosotros sabemos. A lo largo de esta entrevista con el embajador argentino ante el Reino de España y Andorra, nosotros, desde Patria Grande, a quien programa el que represento en este momento y cuyo director es Alexandre Santos, que seguramente va a poner en el aire de nuestro canal en Recife esta entrevista, se advierte un político, un interés por la política enorme, fuerte. ¿Vas a hacer algo en ese sentido? Y además, has dicho varias veces, no sé si lo dijiste de una manera muy explícita, pero sos radical, seguís siendo radical. A ver, primero, felicitaciones para Patria Grande. Y si hubiera sabido que sale ahí, hubiera falado portugués. No sé hablar portugués. Bueno, pero te digo, sí, hombre, ser radical, ahí me dicen que yo no defiendo al revés. ¿Cómo se defiende un partido? ¿El partido político qué es? ¿Es una herramienta electoral? Sí, por supuesto. Pero antes que una herramienta electoral, es un conjunto de ideas, de valores, de principios que naturalmente se traducen en programa de gobierno. Eso es un partido político. ¿Eh? Y defender un partido político es defender esas ideas, es defender esos valores, es defender esos programas. Si vos acompañás a dirigentes que están a cargo del partido coyunturalmente y traicionan o por lo menos no respetan esas ideas y valores, bueno, tenés que decirlo. Yo no sería radical si el Partido Radical hubiera defendido siempre las posiciones que está defendiendo desde el 2015. Yo no me hubiera afiliado al Partido Radical, ni Alfonsín, ni Ilia, ni Levenson, que se hubieran afiliado a la Unión Cívica Radical. Y claro que sigo siendo radical, lo que, como dijo Alfonsín, yo estoy siempre en el mismo lugar, los que se corrieron a la derecha son otros. Yo no. Y por supuesto que me matan. Por todos lados está bien. Vamos a ver qué dice la historia. Vamos a ver qué dice la historia. Ahora mismo, sumando determinados actores, personalmente pueden ser respetables, pero que representan valores que nada tienen que ver con una concepción humanista, como la de la Unión Cívica Radical, que concibe el interés general como el bienestar de todos. Y vamos a tener con esos dirigentes, acuérdense lo que le digo, la cantidad de problemas que vamos a tener con esas acumulaciones que hicimos en los últimos tiempos en Cambiemos, con las que hicieron los dirigentes que están conduciendo el partido. Van a ver los problemas que van a tener. Se van a agarrar la cabeza en poco tiempo. No los quiero nombrar porque no me gusta personalizar. No, ni siquiera el partido, porque si lo nombro es casi como personalizar, ¿no? Bueno, pero eso que dicen, que califican de miserables a dirigentes del oficialismo, pútrida las ideas del oficialismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mi hijo? Eso ya es un defecto civilizatorio, te diría yo. No sé cómo nos puede gustar eso. No sé, que la relación entre los políticos sea de esa naturaleza, ¿no? Para finalizar esta conversación con Ricardo Alfonsín y tratándose, como dijimos antes, de Patria Grande, un programa que nació en diciembre del año pasado, al calor de lo que eran las manifestaciones, las primeras manifestaciones de Lula
cuando obtuvo el triunfo electoral. El principal objetivo de la política exterior del Brasil, que es la locomotora indiscutiblemente de América del Sur, era poner en marcha nuevamente organismos de integración latinoamericana como el Mercosur, como la UNASUR y la CELAC. Así que te pido unas breves palabras a propósito de la propuesta de Lula, la propuesta de dirigentes de otros países latinoamericanos como Gustavo Petro, presidente de Colombia. Bueno, Lula, está claro, estuvo acá antes de ser presidente, desde luego. No había alargado, creo que todavía oficialmente la candidatura. Estuvo comiendo acá con varios del equipo de él y me pareció una persona extraordinaria. Si vos no sabías que era el presidente, ¿quién de todas esas que estaban en esa mesa larga había sido presidente e iba a ser candidato a presidente? No hubiera nombrado a Lula, por su sencillez, por su humildad. Escuchaba. Bueno, un ser humano extraordinario. Y bueno, yo respecto de la unidad latinoamericana, estoy convencido de que es absolutamente necesaria, cada vez más en un mundo que se ha ido haciendo cada vez más interdependiente, asimétricamente interdependiente. Se necesita que los países de América Latina, que por sí solos no están en condiciones de influir en la discusión que se va a venir acerca de cómo debe configurarse el nuevo orden mundial, bueno, deberían unirse para, desde un espacio supranacional, defender sus propios intereses. Ya sé que tenemos diferencias, pero también tenemos coincidencias, también tenemos intereses compartidos, tenemos necesidades compartidas y vamos a poderlas defender mejor si estamos unidos. Ahora algunos no entienden. Y nosotros también hemos sido responsables de no poder hacer esa unidad, o cada vez que se ha intentado debilitarla por nuestras propias conductas. Ahora también han influido de afuera, para que no se produzca la unidad, porque claro, la creación en el sur de un espacio que gane margen de maniobra y de acción no les gusta demasiado a los que tienen deseo de que América Latina se siga dividida para poder negociar en otras condiciones. Eso es lo que hacen los demás países, defienden sus intereses. Nosotros tenemos que defender los nuestros y creo que hacerlo desde un espacio supranacional es más eficiente que hacerlo desde cada uno de los países individualmente. Ahora con el UNASUR, ojalá se consolide, la CELAC, ojalá se consolide. ¿Qué creen, que son tontos los de la Unión Europea, que se unieron simplemente para que terminen la guerra? No, se unieron para poder enfrentar un mundo que se venía, era fácilmente previsible, cada vez más interdependiente, en mejores condiciones. Y tenían diferencias entre ellos, muchas más de las que teníamos nosotros, tenemos nosotros en Latinoamérica. Y sin embargo hicieron la Unión Europea, la que Lula calificó como institución universal, debería de calificarla la UNESCO, decía, o algo así, de patrimonio universal de la institucionalidad política, decía Lula, a la Unión Europea. Bueno, yo creo que necesitamos avanzar en esa dirección y ojalá podamos hacerla. No es necesario que todos pensemos lo mismo. Se trata simplemente de tener la suficiente capacidad de identificar los problemas que compartimos y a partir de allí empezar a trabajar juntos. Habrá algunos que tendremos que dejarlos y cada uno tendrá que defenderlo por sí solo, pero hay algunos que podemos defenderlo en conjunto y es mejor hacerlo en conjunto que solo. Ricardo, nos gustaría muchísimo poder hablar un largo tiempo sobre estas cuestiones que son fundamentales para el destino de nuestros pueblos, de nuestra gente, porque en todo caso supongo que estarás de acuerdo conmigo en que la política tiene sentido solo y en la medida en que se ocupe del bienestar de la población. Y de la política no se puede prescindir, porque luego uno dice la antipolítica, que en realidad es una palabra que no tiene sentido esa, porque ¿qué es la política? Es la actividad que tiene como finalidad organizar la sociedad. El hombre tiene que vivir en sociedad. Ahora, no en cualquier sociedad. De alguna manera nos tenemos que organizar. No nos dijo la naturaleza cómo. Eso se lo dijo a algunos animales que viven en sociedad, cómo se deben organizar. Pero a los seres humanos no. Tenemos que hacer nosotros la organización de la sociedad. Y bueno, no podemos prescindir. ¿O qué quieren? Un mundo sin manos y contramanos, para hablar de las cosas más sencillas. Un mundo sin policía, un mundo sin educación, un mundo sin justicia, sin registro de la propiedad, un mundo sin código civil, un mundo sin código penal. ¿Qué quieren? Eso.
Bueno, no se puede prescindir de la política. Los antipolíticos vienen a hacer otra forma de política, en la que lo primero que sacrifican son derechos fundamentales, esenciales para vivir con dignidad. Ricardo, muchas gracias. No, gracias a vos. En serio, Ernesto, muchísimas gracias y saludo a tu amigo, el Alexander Santos. Alexander Santos. Alexander Santos. Alexander Santos, un abrazo grande que los he escuchado, decirle. Los he visto además. Muchas gracias. Bueno, gracias.